Buenos días, hermanos y hermanas de nuestra Iglesia Bautista del Calvario. Les saluda el pastor Remigio Aguirre. Es para mí un gozo y un placer poder saludarles a través de esta grabación. Espero que todos ustedes y sus familias estén bien de salud, que Dios les esté guardando y cuidando con su gran protección, que en todo este tiempo en el cual nos hemos estado quedando en nuestras casas, Dios nos esté fortaleciendo en nuestra fe, que en lugar de debilitarnos o de caer en nuestra fe, que estemos levantando nuestra fe muy en alto, nuestra fe en Cristo Jesús, nuestro Salvador y Señor, y que sigamos firmes y adelante en nuestra fe en Cristo Jesús. Una vez más, en este domingo de agosto 9, 2020, nos hemos quedado en nuestras casas, pero aunque no estamos físicamente en nuestra iglesia, aunque no estemos juntos, oremos juntos como iglesia, unos por otros, que Dios reprenda esta pandemia del coronavirus y sane nuestro mundo, y que en este tiempo en el cual nosotros hemos estado quedándonos en nuestras casas, que Dios nos ayude a seguirnos nosotros anhelando y deseando poder estar regresando como congregación a nuestra iglesia, y que en el tiempo de Dios nosotros podamos vernos juntos en nuestra iglesia Bautista del Calvario, para adorar, glorificar y exaltar y servir a nuestro Salvador y Señor Jesucristo. El salmista David dice en el Salmo 84:10, mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Yo no sé cómo usted se siente al no estar en la casa de Dios, pero debíamos de estar en este tiempo orando a Dios con todo nuestro corazón, y que nosotros deseando estar volviendo a la casa de Dios para estar nosotros gozándonos en la presencia de Dios. También les quiero recordar a todos que en este domingo de agosto 9 de 2020, nuestro hermano Abraham Treviño, tesorero de nuestra iglesia, y también su asistente Claudio Treviño, ellos juntos estarán en nuestra iglesia de las 5 de la tarde a las 6 de la tarde este domingo de agosto 9. Y podemos pasar a llevar nuestros diezmos y ofrendas a Dios de estas 2 últimas semanas que han pasado para el sostenimiento y el apoyo de nuestra iglesia. Si gustan enviar sus diezmos y ofrendas por correo, lo pueden hacer a la dirección Iglesia Bautista del Calvario, 2522 West Houston Street, San Antonio, Texas 78207. Y también a la vez les recuerdo, hermanos, de que sigamos dando nuestras ofrendas especiales para el centenario de nuestra iglesia, en el cual tenemos nosotros un plan de estar celebrando 100 años de nuestra iglesia, que se van a estar aproximando Dios mediante, y ahorita hay una buena cantidad que se ha juntado. Y hermanos, que Dios siga bendiciendo nuestra iglesia, y sigamos nosotros contribuyendo para la obra de Dios en nuestra iglesia. Les voy a invitar, hermanos, en estos momentos a que nosotros abramos nuestras Biblias en el libro de Hebreos capítulo 11, versículos del 1 al 10. Hebreos capítulo 11, versículo del 1 al 10. Usted puede ver ahí en su Biblia, mientras que yo leo en la palabra de Dios, y así también vamos a orar a Dios en esta mañana por el mensaje de la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que no se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando testimonio Dios de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto
tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Que Dios bendiga su palabra y a cada uno de nosotros en esta mañana. Vamos a orar juntos a Dios. En esta mañana, oh Dios, gracias, Señor, porque nos ha dado vida y salud. Gracias, Señor, que usamos estos medios, Señor, de estar en nuestros hogares, Señor, de la red social, Señor, y esta grabación para nosotros, Señor, poder tener el mensaje de tu palabra. Bendice a cada uno de mis hermanos aquí en sus hogares, sus familias, sus hijos y sus hijas, Señor, y que tú en esta mañana, Señor, puedas, Señor, llenar cada uno de tus corazones de tu presencia, de tu amor, gozo y paz. Señor, aumentanos más y más la fe en ti. Danos, Señor, la fe, Señor, para poder nosotros, Señor, estar siempre creyendo, Señor, en ti, Señor, en tu palabra, en tu promesa, Señor, y siempre, Señor, confiar en ti y nunca dudar en ti, Señor. En esta mañana, Señor Padre, venimos delante de ti, Señor, y venimos pidiendo, Señor, por nuestra iglesia. Guárdanos, ayúdanos, Señor, en este tiempo, Señor, que no hemos podido estar juntos, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos y mis hermanas, Señor, y Señor, que tú, Señor, puedas estar, Señor, siempre, Señor, guiándonos y ayudándonos en todas las cosas las cuales nos enfrentamos, Señor, y oramos uno por el otro en esta mañana, por nuestra iglesia, Señor, por cada familia. Que tú bendigas, Señor, a cada uno, Señor, de mis hermanos y mis hermanas, y que en esta mañana, Señor Padre, que a través, Señor, de tu mensaje, de tu palabra, que tu Espíritu Santo hable, Señor, a cada uno de nuestros corazones. Ayúdame a mí simplemente a ser tu siervo, que yo hable la palabra que tú has puesto en mi corazón, que tu palabra pueda salir y pueda cumplir el propósito por cual tú la envías a nuestras vidas. Reprendemos al diablo de nuestras mentes y nuestros corazones y de nuestras vidas, de nuestra familia, Señor Padre. Que tú te apoderes, Señor, Señor, completamente, y que tú tengas el control, Señor, de nuestras vidas, Señor. Bendícenos, Señor, en estos momentos, Señor, y sé con cada necesidad que hay, súplela conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús, y haz tu voluntad en nuestras vidas, Señor. Ahora, Señor Padre, quédate con nosotros. Y Señor, ponemos en tus manos, Señor, todo este tiempo. Oramos por los hermanos que están enfermos. Señor, sánales, Señor, en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Y dales completa salud, Señor. Reprende esta enfermedad, Señor, del coronavirus, Señor. Trae sanidad, Señor, a nuestra tierra, Señor. Usa los doctores, Señor, que están, Señor, ellos salvando y rescatando vidas, Señor. Y, Señor, que tú seas con los científicos, Señor, que están ellos, Señor, tratando de hacer una vacuna, Señor, que ahorita, Señor, están en tus manos. Dale sabiduría y entendimiento y inteligencia para que lo puedan hacer, Señor. Padre, tú, Señor, ten misericordia, Señor, de nuestro mundo, Señor, de todos, Señor, en estos momentos, Señor, Padre, lo que está pasando todo, Señor, en nuestro mundo. Oramos, Señor, para que tú seas el Dios soberano y que, Señor, tú obres grandemente, Señor, en todas nuestras vidas, Señor. Gracias una vez más, Señor, por la bendición de tu palabra. Gracias por mis hermanos, Señor, que están en sus casas. Bendice a cada uno de ellos, Señor. Y ahora, Señor, quédate en cada corazón y
Bendícenos, Señor, y te damos gracias por todo lo que nos has dado y lo que has hecho en nuestra vida. Y, Señor, todo esto oramos en el perdón de nuestras faltas y muchos pecados. En el nombre glorioso de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, oramos y damos gracias. Amén. Amén y amén. Se dice la historia del pastor John Bisagno, que fue pastor por muchos años de la primera iglesia bautista en Houston, Texas, que él dijo en una ocasión: la fe es el corazón de nuestras vidas. Vamos a un doctor que ni siquiera conocemos y vamos y estamos allí para que nos haga una examinación y nosotros nos da una prescripción que no podemos ni leer, y la llevamos a un farmacéutico que nunca hemos nosotros visto en una farmacia, y él nos da un medicamento que nosotros no sabemos nada del medicamento, cómo funciona en nuestros cuerpos, y aún así nos tomamos ese medicamento. Se ha dicho que cada persona tiene fe en algo, pero solamente hay una fe en la cual nosotros debemos de tener. Esa es nuestra fe en Dios, porque la fe en Dios es la clase de fe que cambia completamente nuestras vidas. Por eso el Señor Jesucristo nos dice en Marcos 11:22 que tengamos fe en Dios. En Hebreos 11 nos dice la palabra de Dios en cuanto a la fe que debemos de tener en Dios, porque la fe en Dios es lo más importante en nuestras vidas, y la fe en Dios es lo que va a cambiar completamente nuestras vidas. Va a ser la diferencia en nuestras vidas. En esta mañana quiero compartir este mensaje que he titulado "Lo que nuestra fe en Dios nos puede dar". Y quiero compartir 5 cosas importantes que nuestra fe en Dios nos puede dar. Primeramente, nuestra fe en Dios nos puede dar un fundamento sólido para nuestras esperanzas. Dice la palabra de Dios, Hebreos 11:1, pues la fe es la certeza de lo que se espera. La fe es la sustancia de aquellas cosas que nosotros estamos esperando en nuestras vidas. ¿Cuál es la esperanza que nosotros estamos teniendo en nuestras vidas? Yo espero que en este tiempo de esta pandemia del coronavirus, que nosotros no hayamos perdido nuestras esperanzas y nuestros sueños en nuestras vidas. Porque si nuestras vidas no tenemos nosotros esperanza, eso es algo terrible. Y lo más peor de una vida sin esperanza es una vida que tiene una falsa esperanza. Pero cuando tenemos nuestra fe en Dios, en Cristo Jesús, entonces tenemos nosotros un fundamento sólido para todas nuestras esperanzas. Cuando tenemos nuestra fe en Dios, en Cristo Jesús, entonces tenemos nosotros un fundamento en donde podemos estar edificando nuestras esperanzas. Nosotros tenemos que entender que nuestra fe no es lo mismo que estar pensando positivamente. No es lo mismo que tener una actitud positiva. Nuestra fe no es como esa historia que se les dice a los niños de aquel trenecito que tenía un motorcito que podía estar subiendo una loma, y ese trenecito decía: yo puedo y yo puedo. Y así hay muchas personas que no tienen su fe en Dios, tienen su fe en ellos mismos, sus esperanzas y sus sueños en ellos mismos, y muchos así están. Y yo puedo, y yo puedo, y yo puedo. Yo puedo hacer todo sin Dios y sin tener que poner mi fe en Dios. Dice el Hebreos 11:1, pues la fe es la certeza de lo que te espera. Y esto significa que nuestra fe en Dios, en Cristo Jesús, debería de estar como una roca sólida donde podemos poner todas nuestras esperanzas y sueños. Nuestra fe en Dios es algo en el cual nosotros tenemos que descansar hoy,
tenemos que descansar mañana y siempre, sabiendo que Dios, Él va a cumplir en nosotros todas nuestras esperanzas, sueños y deseos, todo lo que Dios, Él ha prometido y nos ha dado. Podemos poner nuestra fe en Dios, que Dios nos va a dar a nosotros un fundamento sólido para todas nuestras esperanzas. También nuestra fe en Dios, la segunda cosa, nos puede dar una revelación del mundo que no se ve. Dice Hebreos 11:1 y Hebreos 11:3, la palabra de Dios. Pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Estos versículos nos enseñan que la fe nos abre a nosotros nuestros ojos para poder ver una dimensión completamente nueva en nuestras vidas. La fe abre nuestros ojos para que podamos ver las cosas más importantes en nuestras vidas, porque sin fe nosotros estamos ciegos a lo más importante en nuestras vidas. Esto es cierto en el mundo físico en el cual vivimos. No podemos ver el aire que respiramos, pero sabemos que sin el aire nosotros no podemos vivir. No podemos ver en nuestros cuerpos, nuestros corazones, nuestros riñones, no podemos ver nuestro hígado, pero sabemos que ahí están en nuestros cuerpos como órganos que son importantísimos y están haciendo su función, y sabemos que por eso nosotros estamos pudiendo vivir nosotros en nuestros cuerpos físicos. Lo más importante, las cosas más importantes en nuestras vidas, no las podemos ver físicamente con nuestros ojos. Esto es cierto del amor y el gozo y la paz que Dios nos da en nuestro corazón, y es especialmente verdad de todas las cosas de Dios, como Dios, Jesucristo, el Espíritu Santo, el cielo y los ángeles. No podemos ver todas estas cosas de Dios, no podemos ver las cosas de Dios físicamente con nuestros ojos, pero nuestra fe en Dios nos abre nuestros ojos espirituales para que nosotros podamos ver la revelación de Dios de un mundo en el cual no se ve. La fe es la convicción de lo que no se ve. Uno de los predicadores más reconocidos en el siglo XX fue Peter Marshall. Él fue pastor de la iglesia presbiteriana de la avenida de Nueva York en Washington, D.C. Hace años se hizo una película de él, y cuando se estaba haciendo esa película sucedió algo especial. El actor que estaba haciendo el papel de la actuación de Peter Marshall, él estaba predicando un sermón en la iglesia, y él estaba hablando de creer en Dios y tener la fe en Dios. Y cuando la escena esa se terminó, las cámaras siguieron grabando y los actores se levantaron, aquellos que estaban haciendo el papel como si ellos eran la congregación o la iglesia, y ellos fueron a felicitar a este actor que había hablado muy bien acerca de la fe y la palabra de Dios. Y una de esas actoras fue una mujer llamada Marjorie Rambo. Ella se levantó de su asiento, de su silla, y la vieron caminar por el pasillo, y fue algo emocionante porque todos se emocionaron porque Marjorie, ella estaba caminando cuando ella no podía caminar. Marjorie había tenido un accidente en el cual ella había quedado lastimada, y ya tenía más de un año que no podía ella ni siquiera dar un paso, pero ella escuchó las palabras de fe
que ese actor estaba él compartiendo en la película, el que estaba haciendo el personaje del pastor Peter Marshall en esa película, y Dios obró y hizo un gran milagro en su cuerpo. Marjorie se levantó, ella pudo caminar y siguió caminando muy normalmente, y cualquiera que duda de los milagros de Dios, o duda de la fe en Dios, podría haber dicho esto iba a suceder porque ella se emocionó. Fue un momento de mucha emoción en el cual ella pudo hacer eso, pero la fe nos abre nuestros ojos espirituales a ver la mano de Dios obrando en nuestras vidas, y a Dios haciendo grandes cosas en nuestras vidas. Dios hace grandes milagros en nuestras vidas a través de nuestra fe. Aunque sea un actor que está allí en una película predicando la palabra de Dios, dice Romanos 10:17 que la fe viene por el oír la palabra de Dios, y Dios nos da la fe para que podamos tener una revelación de un mundo en el cual nosotros no vemos. También la tercera cosa que la fe nos puede dar es un buen testimonio. Dice la palabra de Dios en Hebreos 11:2, 4 y 7. Hebreos 11:2 dice la palabra de Dios, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Hebreos 11:4 dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Hebreos 11:7, pero por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abel alcanzó un buen testimonio. Por la fe Noé alcanzó un buen testimonio, y por la fe nosotros también podemos tener y alcanzar un buen testimonio con Dios en nuestras vidas. Pero ¿cómo alcanzamos un buen testimonio? Esto lo podemos ver en el sacrificio de Abel. Nos dice la palabra de Dios que Abel sacrificó un cordero inocente y sin mancha a Dios. Cuando Abel hizo ese sacrificio a Dios, él no entendía todo lo que él estaba haciendo, pero este sacrificio nos enseña la palabra de Dios que estaba apuntando a la cruz de Jesucristo. Estaba apuntando a un tiempo miles de años después, cuando Dios se encarnaría en un hombre, en Jesucristo. Y Jesucristo vino al mundo a morir en una cruz para salvar al mundo de todos sus pecados. Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista dijo en Juan 1:29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús tomó todo el castigo de nuestros pecados para que nosotros podamos ser hechos y recibir toda la justicia de Dios en nuestras vidas. Jesús murió y resucitó de entre los muertos al tercer día. Nosotros podemos poner nuestra fe en Jesucristo como nuestro Salvador resucitado, y podemos tener un buen testimonio con Dios en nuestra vida. Pero nuestra fe en Jesucristo tiene que estar pasando por Jesucristo muriendo en la cruz por nuestros pecados y resucitando al tercer día de los muertos para darnos vida eterna. El doctor Charles Lowry, él dice la historia de una niña pequeña que por primera vez en su vida fue a una iglesia con su papá y su mamá. Y esta niña, ella cuando entró a la iglesia, miró una cruz grandísima en la pared, y ella le dice a su papá y a su mamá, esta es la cruz más grande, y ella dice, es el símbolo más grande de añadir que yo he visto. Y el doctor Charles Lowry dice, esta niña, ella no se equivocó. Ella dijo la verdad. Dice, la cruz es el símbolo más grande de añadir que Dios ha dado al mundo, porque nos añade fe a nuestras vidas. Una fe
que podemos tener a través de Jesucristo, nuestro Salvador y Señor en nuestras vidas. Y es la única manera que podemos tener un buen testimonio con Dios en nuestra vida, cuando ponemos nuestra fe completamente en Cristo Jesús como Salvador y Señor de nuestras vidas. La fe nos da un buen testimonio. Eso es lo que nos dice el sacrificio de Abel, pero también esto lo podemos ver en el arca de Noé. Hebreos 11:7 dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Noé vivió por fe en Dios, y esto significa que Noé siempre escuchó las advertencias de Dios. Noé siempre confió en la sabiduría de Dios. Noé siempre siguió a lo que Dios le mandó que él hiciera. Y Noé, nos dice la palabra de Dios que Noé, él trabajó para Dios, edificando el arca por más de 100 años. Me gusta como el pastor John Hamby, pastor de la primera iglesia bautista en Vilonia, Arkansas, lo que él dijo del arca de Noé en una ocasión. Dice: Noé construyó el arca porque él puso su fe y creyó en Dios. Y cada árbol que Noé cortó, cuando caía, el árbol gritaba fe. Y cada vez que Noé cortaba una tabla para el arca, esas tablas gritaban, alzaban la voz fe. Y cada vez que Noé daba un martillazo clavando un clavo en el arca, allí esos martillazos cada vez estaban exclamando fe. ¿Acaso así es como nuestra fe nosotros la tenemos también en nuestra vida? Porque dice Santiago 2:14 que la fe sin obras es muerta. Nuestra fe nos hace trabajar y servir a Dios en nuestra vida. Cuando no tenemos nuestra fe en Dios, entonces no estamos trabajando y no estamos sirviendo por Dios en nuestras vidas. Noé tenía una fe fuerte en Dios, y Noé por eso año tras año estaba él trabajando para Dios, cortando árboles, y estaba él trabajando en la construcción del arca por más de 100 años. Puede imaginarse todo el trabajo que Noé hizo al construir el arca. El arca se dice que estaba de largo 450 pies, 75 pies de ancho, 45 pies de alto, que esto significa que esta arca de Noé estaba a la medida de un estadio y medio de fútbol, de un estadio de fútbol americano. Y tenía más de 4 pisos de alto. Esta arca Noé no la pudo esconder de aquellas personas que lo criticaban y se burlaban de él. Cuando él estaba haciendo el arca, ellos estaban burlando de él. Usted se puede imaginar todas esas burlas que le hicieron a Noé, todo lo que él se enfrentó día tras día al estar construyendo esa arca enorme. Y esa arca no estaba ni siquiera ni a 100 millas cerca de un océano, y estaba grandísima para que él la pudiera mover a un lugar donde había agua. La mayoría de las personas en el tiempo de Noé rehusaron creer en el mensaje y el testimonio de Noé, que venía un diluvio. Pero Noé, con su fe en Dios, él seguía trabajando y construyendo el arca, y de él testificando por Dios. Y Noé, por años, él estaba construyendo el arca y advirtiendo a las personas que vendría un juicio de Dios, del gran diluvio. Cuando vino el acto final, de que vino el diluvio, Noé, con su fe, él todavía, con toda su familia, entraron en el arca, y Dios cerró la puerta de esa arca. Noé, su fe en Dios hizo la diferencia completamente en la manera en que él vivió su vida, y puede hacer la diferencia también
en nuestras vidas, porque nuestra fe en Dios es cuando nosotros recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador y Señor de nuestras vidas. Nacemos de nuevo, somos criaturas nuevas, recibimos el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas y Dios mueve en nuestras vidas en una dirección nueva y tenemos nuestra fe en Dios y tenemos un buen testimonio de Dios en nuestras vidas. Me gusta como una abuelita dijo de su nietecito que había ido a la iglesia un domingo y aprendió la historia del arca de Noé, que en la noche cuando ella le dio la cena, su nietecito oró y él estaba hablándole a Dios que la historia del arca de Noé es algo hermoso que él había aprendido, y él le dice a Dios en su oración que estaba orando también por la comida. Le dice: Dios, si tú necesitas a alguien que edifique un arca, yo lo puedo hacer. Eso es fe, cuando nosotros estamos dispuestos a trabajar y servir a Dios, y poder con nuestra fe obtener un buen reporte, un buen testimonio con Dios en nuestras vidas. Nuestra fe nos da un buen testimonio con Dios en nuestra vida. También nuestra fe en Dios nos da una relación con Dios. Hebreos 11:5 dice: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. No sabemos mucho en cuanto a Enoc, pero en toda la historia del mundo, lo que le sucedió a Enoc nomás les ha sucedido a dos personas, a Enoc y también a Elías, porque Enoc y Elías, ellos fueron llevados por Dios sin que ellos vieran muerte. Pero lo que podemos ver en cuanto a Enoc es su relación que él tenía por su fe con Dios. Dice Génesis 5:21 al 24: vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén, y caminó Enoc con Dios, y después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos y hijas, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Por la fe de Enoc, Enoc caminó con Dios. Y esto significa que Enoc tenía una relación con Dios. Enoc pasó mucho tiempo con Dios. Él hablaba con Dios cada día. Él caminaba con Dios. Iba en la misma dirección que Dios en su vida. Y esto es la clase de relación que nosotros necesitamos tener con Dios en nuestras vidas, donde caminamos nosotros con Dios, en la dirección de Dios en nuestras vidas, y tenemos nuestra fe en Dios, y nuestros corazones, únicamente podemos hacer eso cuando confiamos en Jesucristo como nuestro Salvador y Señor de nuestras vidas, y lo recibimos como nuestro Salvador y Señor en nuestra vida. Esto va a cambiar completamente nuestras vidas. Jesucristo nos dice en Juan 14:6: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesucristo es el único que nos puede ayudar a caminar en el camino de Dios en nuestra vida. Jesucristo es el único el que nos puede ayudar a verdaderamente entender la verdad de Dios en nuestras vidas y tenerla en nuestras vidas. Y Jesucristo es el único que nos puede ayudar a tener la vida de Dios en nuestras vidas. Jesucristo es el único que nos puede ayudar a ir y estar con Dios para siempre en el cielo. Nuestra fe en Dios nos da una relación con Dios, con Jesucristo como Salvador y Señor de nuestra vida. Y por último, nuestra fe en Dios nos puede dar grandes recompensas. Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hay muchas recompensas que Dios nos da por medio de la fe. Hebreos 11:7, la palabra de Dios nos enseña de Noé, que podemos, así como Noé, nosotros tener salvación y seguridad con Dios cuando viene la tormenta. A Jesucristo como nuestro Salvador y Señor de nuestra vida, Él nos da la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, la paz que el mundo no conoce, aún en las peores tormentas de este mundo. Podemos tener la paz de Cristo Jesús en nuestras vidas, y Dios nos da recompensas por nuestra fe en Cristo Jesús. Hebreos 11 del 8 al 10 dice la palabra de Dios que nosotros tenemos la recompensa de nuestro hogar en el cielo como cristianos. El mundo no es nuestro hogar.
tenemos nuestro hogar, que es el cielo, y estamos buscando una ciudad donde el arquitecto y el constructor es Dios. Y no importa lo que pase en este mundo, vamos a caminar siempre de la mano con Jesucristo hasta que lleguemos al cielo, a nuestro hogar eterno con Dios. Richard Hogan, él fue un orador en 1990 de una convención grande que se tuvo aquí en los Estados Unidos, donde hubieron miles de personas que fueron, y él antes de esa convención, él fue a hablar con un amigo pastor llamado Jack Cuthbert, que estaba en las últimas horas de su vida porque tenía cáncer y se estaba muriendo. El cáncer estaba completamente ya en todo su cuerpo. Y este pastor Jack Cuthbert había servido de capellán en la Segunda Guerra Mundial hasta que se enfermó gravemente de cáncer. Y cuando Richard Hogan lo visitó, oró por él y le dice: Jack, hay algo que tú quieres decir a tus hermanos y a tus hermanas en la convención, porque va a haber miles de ellos alrededor de todo el mundo que van a venir a oír de la gracia y el amor de Dios para sus vidas. Y el pastor Jack Cuthbert le dice con una voz muy débil: diles a mis hermanos y a mis hermanas que Jesucristo nunca falla. Diles del amor de Jesucristo que nunca falla. Esto es fe en Dios. Cuando te estás muriendo de cáncer y todavía puedes decir con todo tu corazón y con toda tu fe en Dios que Jesucristo nunca falla. Esto es fe en Dios. Cuando tenemos mil problemas, muchas necesidades, hay tantas cosas que nos están viniendo como luchas y pruebas a nuestras vidas, y todavía podemos decir en nuestra fe en Dios que Jesucristo nunca falla. Esto es fe en Dios cuando estamos viviendo en un tiempo como ahora, en tiempo de peligro, de enfermedad y muerte, de una pandemia de coronavirus, y todavía podemos decir con nuestra fe en Dios, Jesucristo nunca falla. Esto es fe en Dios. La fe en Dios es real, y Dios nos da esta fe, y es la que nos cambia completamente nuestras vidas, porque nuestra fe en Dios es un fundamento sólido para nuestras esperanzas. Nuestra fe en Dios es la revelación de un mundo que no se ve. Nuestra fe en Dios es lo que nos da a nosotros un buen reporte. Nuestra fe en Dios nos da una buena relación con Dios en nuestra vida, y nuestra fe en Dios nos da grandes recompensas en nuestras vidas. Nuestra fe en Dios es la que necesitamos hoy, en esta mañana. Vamos a orar juntos a Dios. Padre Dios, gracias por tu palabra. Gracias por nuestra fe, Señor, que está en ti, en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Y si en esta mañana hay alguien que no tiene a Jesucristo como Salvador y Señor de su vida, que esta mañana, que Señor, que sea por tu palabra, Señor, tu Espíritu Santo, que pongan su fe en Jesucristo como Salvador y Señor de sus vidas, Señor. Y Señor, gracias por la fe, Señor, que nos has dado, que es una fe verdadera, Señor. Una fe que nos cambia completamente nuestras vidas, que es una roca sólida para nuestras esperanzas, que es una revelación para nosotros, tuya, para este mundo, cosas que no vemos, Señor. Que nuestra fe en Dios es un buen testimonio para nosotros como cristianos. Nuestra fe en Dios es una relación que podemos tener contigo en nuestras vidas. Y nuestra fe en Dios es la que nos trae grandes recompensas y bendiciones para nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a aumentar y crecer más y más en nuestra fe. Bendice a mis hermanos, Señor, de nuestra congregación en la Iglesia Bautista del Calvario, en esta mañana, sus familias. Bendice esta semana, Señor, mis hermanos, Señor, que están trabajando. Señor, ayúdales a cada familia en sus hogares, y los estudiantes que regresen a las escuelas, Señor. Guíales y bendíceles en todos los planes que tienen, Señor, para esta semana, y ponemos nuestra fe en ti completamente, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. En su nombre oramos y damos gracias en el perdón de muchos pecados en Cristo Jesús. Amén.